Buenas. Me confirma si pueden ver la presentación, por favor. Buenas noches, ingeniero César. Gracias. Bueno, en la clase anterior hemos encontrado un ejercicio en el cual quedaban atenuadas las señales, ¿verdad? Asumiendo que la letra kappa representaba esa atenuación, ¿verdad? Conforme el valor de z iba aumentando en la señal, es decir, posterior a la frontera, entonces se podían observar esos valores tanto para el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, continuando ahora con la incidencia en conductores. Recordemos que estas son las ecuaciones de Maxwell, tal y como parecen planteadas. Y esta es la ley de Ohm, ¿verdad? Que es como una simplificación de lo que se ha visto inicialmente planteada como que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia por la cual está atravesando dicha corriente. Entonces, al tratar de acomodar esto para los elementos queda de esta forma, ¿verdad? Tal y como se ve expresando el campo magnético como una simplificación del campo eléctrico. Recordándonos en sí que lo que necesitamos es resolver ya sea para el campo eléctrico o para el campo magnético, nunca para ambos, en realidad, porque estos están asociados de esta manera, ¿verdad? Y estos, ahora sí, traducidos para cada uno de los demás elementos que se ven presentes en los demás campos, ¿verdad? Para los campos incidentes, los campos reflejados y los campos transmitidos en cada uno de estos elementos, ¿verdad? Recordando que el número de onda es distinto para la onda transferida, pero que son similares para los campos incidentes y reflejados. Y recordando siempre que la frecuencia o la velocidad angular es constante para todos estos valores, porque esta depende de la frecuencia y sabemos que este es igual sin importar el medio en el cual estén. Entonces, cuando Z es igual a 0, la componente perpendicular del campo eléctrico es 0. Lo que nos da como resultado que la presencia de carga en este lugar también tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Y si tenemos la componente perpendicular del campo magnético, entonces eso se nos simplifica a través de este término, ¿verdad? Quedándonos la ecuación que ya conocíamos anteriormente, de que la componente del campo incidente más la reflejada es igual a la componente transferida, ¿verdad? Entonces, estas al reflejarlas en esta ecuación quedan más o menos simbolizadas a través de esta expresión, ¿verdad? Las cuales quedan en función de la diferencia que es igual a beta veces el valor del campo transferido. Entonces, encontrando el valor de beta con la forma como se está escribiendo en este campo sería más o menos de esta forma, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando por una onda electromagnética en conductores. Y quedándonos como resultado esta relación de los campos.
aquí es importante resaltar de que no estamos hablando de componentes en el valor presente del ángulo de incidencia, sino que es un valor específico. Entonces, al ir observando el valor, por ejemplo, que la conductividad para ese caso tiende a un valor infinito, lo que nos queda como resultado es que K también va a tender a un valor también mayoritario, ¿verdad? Entonces lo que nos queda para este caso es que el valor del campo eléctrico reflejado tiene que ser igual en magnitud al de la onda incidente, y que el resultado de esto es que la componente del campo eléctrico transferido tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Todo esto debido a estos factores, ¿verdad? Y tomando en cuenta el valor de beta ya al suponerlo en las otras ecuaciones, ¿verdad? Entonces, si beta tiene un valor límite, entonces el 1 desaparece y por eso queda negativo, y en el otro queda dividido entre infinito y queda un valor igual a cero. Entonces es bastante importante esta relación que se ve en esta forma. Por ejemplo, de que el índice de refracción es relativamente igual a la raíz cuadrada de la permeabilidad relativa. Es importante resaltar que este valor es tal y cual se ve en aquellos conductores que son transparentes y se pueden ver de esta forma. Entonces, un ejemplo de este valor es que estos valores pueden ir variando conforme se va alterando el ancho de banda, ¿verdad? Pero sabemos que si se grafica en función del ancho de banda, también esto se puede graficar en función de la frecuencia. Entonces, por eso es importante resaltar esta forma en la cual se ve de esta manera. Y en el valor vertical que presenta esta tabla, nos representa los valores del índice de refracción, como sea, y vemos que las fracciones que puede tener quizás no son tan significativas o representativas, pero sí representa que hay un cambio específico para determinar dicho valor. Entonces, también otro aspecto muy importante al analizar este factor es lo que son las velocidades de onda y velocidad de grupo. Y esto es un fenómeno que ocurre cuando tenemos un conjunto de estas señales que están viajando a través de estos valores, ¿verdad? En los cuales es, por ejemplo, bastante importante resaltar que la velocidad del grupo no es exactamente igual a la velocidad individual. Y vemos que estas se pueden relacionar a través de ambos términos. La velocidad de grupo estaría representada por el diferencial de la velocidad angular entre el diferencial del número de onda, y la velocidad individual de cada una de las señales que se están transportando en cada uno de estos valores quedaría representado a través de los valores que habitualmente conocíamos. Entonces, o la referencia de esta velocidad de grupo existe porque, ¿cómo decirlo? A pesar de que tengamos ondas que estén viajando en un mismo camino, en ocasiones puede ser de que estas sean de valores muy similares, pero que hay una pequeña delimitancia entre sus valores de frecuencia y longitud de onda, ¿verdad? Lo cual provoca que se obtenga, por ejemplo, la respuesta tal y como se ve. Si observamos, vemos que una región mantiene un valor igual a cero, pero que en otra zona que tiene esta línea punteada que representaría el grupo, ese valor es distinto de cero, ¿verdad? Entonces, cuando están estos fenómenos presentes que tienen diversos valores,
entonces produce esto, ¿verdad? Valores en los cuales cada uno de estos son 0 y de notas distintas de 0, ¿verdad? Si tuviésemos todas las longitudes o todas las ondas viajando con exactamente la misma señal, lo que pasaría es que solo tendríamos una onda que no sería igual a 0 en todo el camino, ¿verdad? Pero al tener estas presentes y con esa diferencia que hemos visto previamente, entonces es que se manifiesta este resultado que está presente en esta parte. Entonces, si hablamos de oscilación, es bastante interesante conocer qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se tiene un electrón que está asociado con un resorte y la onda magnética se va transportando a través de ese valor dependiendo de forma de que puede incidir en su posición original, ¿verdad? Entonces recordemos que tenemos una relación que depende de la constante del resorte y de la masa del elemento que estamos analizando. Recordemos que esto se debe a esta fuerza que estaría experimentando, que es exactamente igual a la constante del resorte multiplicado por el desplazamiento que tiene este elemento, ¿verdad? Y en estos términos, entonces sería exactamente igual a este valor que encontramos de esta forma, ¿verdad? A la masa multiplicado por la velocidad angular al cuadrado por x. Y también se puede desarrollar o presentar otro tipo de fuerza, el cual está en función de la velocidad que este elemento pueda presentar. Y naturalmente está la propia fuerza de Coulomb que conocíamos previamente, que es exactamente igual a Q por el campo eléctrico. Entonces, al tener presente el campo eléctrico en un valor bastante cercano a este punto, entonces sabemos que va a estar eh, haciendo o provocando una fuerza que se va a considerar en este valor. Entonces, resulta que la masa por la aceleración es exactamente igual a la fuerza total. Pero la fuerza total en este caso estaría conformada por los elementos que hemos visto o descrito previamente, ¿verdad? Todos esos elementos van a formar parte de este valor de la fuerza total. Entonces, esto tendría que ser similar a esta forma. Y nos queda esta ecuación para resolverla, ¿verdad? Observamos que está completamente o en las condiciones previas para poderlo resolver. Y y esto representaría la oscilación que tendría la carga presente en este punto. Entonces, el resultado de este valor sería exactamente este valor que tendríamos acá. Una fuerza, perdón, la posición que estaría variando en función de este valor. Sabemos que este exponencial negativo se puede expresar en términos de funciones senos y cosenos. Entonces, por eso se pone de esta manera. Y el valor inicial encontrado para este punto tendría que ser exactamente a este valor que se encuentra en esa parte, analizando todos los valores que teníamos en la parte exterior. Muy importante también saber que tenemos un dipolo. Recordemos que el dipolo es exactamente igual a la carga por el valor que tenemos en X. Entonces, si encontramos el valor en X, podemos entonces saber el valor exacto que tiene el dipolo para este punto. Entonces quedaría de esta forma como lo tenemos en esta parte. Recordando en esta parte que esa velocidad angular menos inicial menos este valor de velocidad angular son valores reales y el valor de gamma multiplicado por la velocidad angular estaría representado en el plano
del número imaginario. Entonces es importante saber la tangente inversa de este punto a que es igual, reconociendo de que esto puede representarnos un punto en el cual la respuesta que tenemos en la parte de arriba no aparezca. Entonces, para cada uno de estos elementos hay que analizar las variaciones que pueden existir para cada uno de estos y de esa forma determinar estos valores en específicos en los cuales se nos pueda presentar una alternativa en la cual no tengamos significado para la tabla. Entonces, continuando con nosotros, tratando de analizar, obtenemos esta ecuación, en la cual recordamos que la polarización es exactamente igual a la permitividad en el vacío multiplicado por la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico, ¿verdad? Si recordamos, la permitividad es exactamente igual a este valor que tenemos en esta parte, en el cual es 1 más la susceptibilidad eléctrica, la que nos estaría definiendo, multiplicado por la permitividad en el vacío, el valor de la permitividad para este elemento que deseamos conocer, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el valor de la permitividad relativa se podría describir a través de este valor que tenemos presente en esta parte, ¿verdad? En la cual tenemos nuevamente la presencia de estos elementos que previamente habíamos visto. Y también fingiendo o suponiendo los valores de las fuerzas que tenemos presentes para cada uno de estos valores al momento de la sumatoria. Pero muy importante en esta parte es la parte que está en el exterior, que entonces, dependiendo el tipo de material al cual se esté analizando o determinando su polarización o permitividad, entonces en función de esto, valores tanto de N y de Q, va a estar el ángulo que se calcula para este valor. Entonces, al calcular la derivada en segundo orden, de acuerdo a las características del campo eléctrico, sabemos que esto tiene que ser igual al otro término de la segunda derivada respecto al tiempo para estos valores, ¿verdad? Y en base obtendríamos este valor del campo eléctrico, el cual ya conocíamos, de estos elementos que depende el número de onda en su cantidad compleja. Obtendríamos este elemento que ya habíamos conocido y que habíamos obtenido en la clase previa, ¿verdad? Entonces, nuevamente confirmamos que es similar para un medio dispersivo el valor del campo eléctrico al que habíamos encontrado previamente. Entonces, si tenemos este campo eléctrico elevado al cuadrado, es importante recordar de que el término nos va a quedar en función de este exponencial negativo al cuadrado, ¿verdad? Recordando que con la función exponencial, estos elementos al estar al cuadrado es como que vayan sumando 2 veces estos valores, ¿verdad? Entonces ese valor de 2 veces kappa sería igual a alfa, y es lo que conoceríamos como el coeficiente de absorción. Es decir, si alguna vez resulta que se nos pregunta o se nos concierne para averiguar cuánto es el coeficiente de absorción, entonces lo que tenemos que calcular es el valor de kappa, y 2 veces ese valor es exactamente el coeficiente de absorción. Y de esta forma resultaría un aproximado de que el número de onda representaría a través de esta forma, ¿verdad? Como ya tenemos un valor para la permitividad relativa, y esto se puede relacionar mediante la velocidad angular y entre la velocidad de la luz en el vacío, al número de onda en este caso, entonces puede quedar representado de esta
manera. Entonces, si tenemos absorción, entonces lo consiguiente es graficar cada uno de estos valores y observar los puntos en los cuales se está produciendo un cambio distinto para cada uno de este valor. Entonces sabemos de que alfa quedaría exactamente con el valor que tenemos en la parte de abajo. Importante es saber de que el índice de refracción es un elemento que depende en sí de la configuración eléctrica que tiene cada elemento del cual se está analizando ahora. Y como podemos ver, los términos de los cuales depende este valor es exactamente como se ve proyectado en esta manera, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto es saber a qué puede tender, sí, tender el valor que tenemos en la parte de la sumatoria, ¿verdad? Entonces, estos elementos que están en la parte del interior deberían tener alguna forma similar para poderlo analizar de esta manera, ¿verdad? Entonces sabemos de que el índice de refracción, entonces por lo tanto dependería de estos elementos, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta es exactamente encontrar un valor para saber que tienda o que sea igual cada uno de esos elementos que están por calcularse dentro de estos paréntesis, ¿verdad? Y luego buscando una forma en la cual estos valores tiendan a otro que sea un poco más familiar y poderlo calcular de otra forma, ¿verdad? Entonces aquí es importante el trabajo de Cauchy que nos propone esta fórmula. Y lo que nos dice exactamente es en términos de quién estaría variando el índice de refracción. Como recordamos, el índice de refracción varía en función de los demás elementos, ¿verdad? Pero si se asocia con la longitud de onda, entonces sabemos que esta puede también variar. Entonces, hasta esta parte es algo similar a la última expresión que tenemos en esta parte, en la cual si vemos, son tres términos que conforman el índice de refracción y es bastante similar a lo que presenta Cauchy a través de esta expresión, ¿verdad? La diferencia en este caso es, si recordamos, que la longitud de onda sería exactamente igual a 2 veces pi por la velocidad del vacío de la luz c entre la velocidad angular, ¿verdad? Entonces, al sustituirlo y también suplantar esos valores de A y B, obtendríamos una forma bastante similar a esta que tenemos acá ahora. Pero lo que nos presenta Cauchy es que a través de esta simplificación en la cual está presente, entonces se puede calcular la variación que puede tener el índice de refracción conforme va cambiando la, la frecuencia de la señal o la longitud de onda, ¿verdad? Entonces, observar o ver que conforme la longitud de onda de la señal varía, entonces habría un cambio en el índice de refracción, ¿verdad? Y que este dependería exactamente de tanto el valor de A como B, ¿verdad?
porque si lo ordenamos de esta forma sería 1 más A por B entre ese valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué me determina qué tanto va a variar el índice de refracción? Es tanto el valor de A como el valor de B. Entonces, el asunto es que con valores experimentales, con elementos conocidos, o que, por ejemplo, te puedan tener la longitud de onda un valor bastante elevado, hace que ese término tienda a cero, y se puede comparar un valor igualándolo a 1 más A, y después con otro valor a un valor de frecuencia, perdón, de longitud de onda conocido para medir el siguiente valor. Entonces, de esa forma se pueden describir ecuaciones para poder calcular estos coeficientes que están en esta parte, ¿verdad? Para conocer el valor de A y conocer el valor de B, y de esa forma ver cómo varía el índice de refracción conforme se cambia la señal. Recordemos que este valor sale de la ecuación que teníamos inicialmente, que n es similar a la raíz cuadrada de ER, pero esto es aplicable para medios que son transparentes, es decir, si tenemos un medio oscuro, o sí, oscuro, no es tan fácil de determinarlo, entonces esto sale de estos términos. Esta ecuación solo es aplicable para medios que sean transparentes. No sé si tienen alguna duda, consulta hasta acá. Si no, entonces quedamos aquí por hoy y continuaríamos mañana. Pasen buena noche. Está bien, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias, ingeniero. Cheque.